Desde nuestros ancestros existe la cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega La Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués, no copiamos, producimos. 5:01 de la tarde de hoy, 19 de marzo del 2026. Ya pasamos la mitad del mes, mejor dicho, así, el año que se las vuela. Así que bienvenidos a este programa de El Marqués en la radio. Programa que se transmite a través de las diferentes plataformas de la Cuyabra Radio y de LC Noticias, como TikTok, el Paspain de la Cuyabra Radio y por supuesto www.lacuyabra.com, así como mañana a las 5 de la tarde por Toscana Estéreo de James Marulanda Quintero, y el sábado a la 1 de la tarde por Radio Más de Popayán de Jaime Di Capote. Muy buenas tardes para todos, y recordarles precisamente que hoy es 19, día de San José. Ya hablaremos de ese día. A nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, Elía Acosta Cárdenas, Álvaro Ortiz Duque y por supuesto que les habla Marleni Moreno Gómez, gracias por aceptar esta invitación nuevamente a estos micrófonos de El Marqués en la radio, bajo la dirección de la emisora de Luis Carlos Rodríguez, la gerencia de Julieta Carmona y de la coordinación de Salomé Márquez Moreno. Flaco, buenas tardes. ¿Qué tal, Marleni? Para Luis Carlos también, para todos quienes nos oyen, nos ven, dentro y fuera del país, como siempre. Todos los jueves del Marqués, nos alegra muchísimo compartir. Oiga, con estos calores tan tremendos de un momento a otro, cambio extremo de clima, luego que ayer con el aguacero que cayó, también hubo sus afectaciones, sobre todo en el sector rural. Por eso la llamada que siguen haciendo los organismos de socorro en el departamento del Quindío es estar atentos, no solo quienes viven en zonas de alto riesgo en la parte urbana, sino también quienes están en los sectores aledaños a las quebradas, a los ríos, que son muchos en nuestra región. Hoy, como siempre, pues tenemos una variada información. Ya nos anuncia la presencia del secretario de Hacienda de la capital, del departamento del Quindío, el doctor Jason Pérez. Estará acompañándonos para hablar precisamente lo que es el recaudo, las actividades de la Secretaría de Hacienda, del predial y demás, y la polémica que se viene generando en varios municipios del departamento del Quindío, incluyendo Calarcá, Finlandia, Quimbaya, Montenegro, creo, con el famoso tema del multipropósito, catastro multipropósito. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay movilizaciones, por lo menos hay actividades con respecto a ese tema, entre otros. Y usted lo ha indicado hoy, pues varias celebraciones, ¿no, Marleni? Hoy precisamente es día de, según la Iglesia Católica, para todos aquellos que somos creyentes, el día de San José. Es
esposo de María, padre putativo de Jesús, y quien era precisamente el encargado de ser el protector de la familia sagrada para nuestros católicos. Por lo tanto, el hombre es el que ha sido llamado, según la Iglesia Católica, a ser ese San José, a ser ese protector de la familia, a ser ese persona que lidere, que lleve las riendas de su hogar. Así que por eso es el Día del Hombre, pero es más como Iglesia Católica el Día de San José. Y es el Día Internacional del Síndrome de Down, ¿no? Derechos e inclusión, los ejes que transforman las luchas en dignidad. Este es el mes dedicado al síndrome de Down. La inclusión deja de ser un discurso simbólico para transformarse en un tema sobre derechos humanos. Así lo dice la Corporación Síndrome de Down, insistiendo en que la verdadera transformación está en garantizar derechos fundamentales como la educación inclusiva, la participación activa y la posibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida. Bueno, 5 y 6 minutos de la tarde, vámonos con el primer invitado de la tarde, mientras nos llega el secretario de Hacienda, quien nos informó que se demoraba un poquito. Así que vamos a pasar esta información que tenemos en este momento. Vamos a pasar al doctor Rubiel Zuleta Carmona. Él es el director nacional del Observatorio de Vial del Ministerio de Transporte, quien precisamente la semana pasada estuvieron todas las escuelas, ¿cómo le digo yo? Estas escuelas, no, estos institutos que tienen que ver con lo vial, con el transporte, reunidos en el Mariposario de Calarcá. El viernes fue precisamente ya su finalización, así que aquí tenemos sus observaciones. Bien, bienvenido aquí a Calarcá. Hoy estamos precisamente en el Jardín Botánico con todos estos amigos de tránsito de las diferentes instituciones que tienen que ver con la movilidad en el departamento del Quindío. A ver, ¿de qué se trata la verdad? Bueno, les comento, nos encontramos celebrando los 5 años de la red de observatorios territoriales, que es una estrategia liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a cargo de la dirección del observatorio. Son 5 años en los que hemos venido fortaleciendo a los organismos de tránsito, a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los datos, y a partir de los datos pues puedan generar conocimiento para poder intervenir con acciones concretas en las vías y en los comportamientos viales. Bueno, ¿cómo estamos en comportamiento a nivel nacional los colombianos? Porque es que en educación, en vial nos falta mucha educación. Sí, es muy buena la pregunta, porque la seguridad vial no solamente tiene que ver con un asunto de autoridad, de tener el agente de tránsito al pie, de tener el policía de tránsito al pie, también es un asunto actitudinal, donde yo como ciudadano también debo contribuir a la seguridad vial sin tener que esperar a que esté el policía de tránsito o a que esté el agente de tránsito. Si esa parte comportamental no se asume con un compromiso y responsabilidad, podemos tener 1000 agentes de tránsito, podemos tener 1000 policías de tránsito, pero es importante que frente al control también tengamos un adecuado comportamiento. Ante esos hechos, ¿qué estrategias se plantean? Mire, la Agencia Nacional de Seguridad Vial agota todos los recursos, agota todas las asistencias técnicas que la entidad nos requiera. Si nos tocan las puertas, estamos ahí como agencia, pero independientemente de eso, siempre estamos asistiendo en territorio con puntos seguros, con puntos pedagógicos, con cursos, con asistencias técnicas, con capacitación, con formación, para que los organismos de tránsito estén fortalecidos en las vías y puedan ejercer un mejor control, tanto preventivo como sancionatorio. ¿Qué pedagogía se viene adelantando hasta el momento para que haya buenos resultados en cuanto tiene que ver con el tránsito aquí en la ciudad de Calarcá? Bueno, nosotros desde el 9 de marzo hasta hoy 13 de marzo estamos acompañando a los organismos de tránsito de Armenia y hoy en Calarcá, precisamente para llevar ese mensaje de respeto, de autocuidado, de conocimiento de la norma, de saber que en la vía hay otro actor vial que merece ser respetado. Son 5 días fortaleciendo el territorio y para que ellos sostengan estas estrategias durante todo el año. Aquí hay varias movilidades que pertenecen al ROT. Dentro de esas inquietudes que ellos han tenido, ¿cuál es como la más sobresaliente? Mire, hay una
particularidad, y no solamente es la inquietud que tienen los organismos de tránsito que están acá presentes, sino también como agencia, como ministerio, y es el comportamiento vial que tenemos como conductores frente al exceso de velocidad. El exceso de velocidad es la mayor causa de los siniestros viales, y aprovecho este espacio para que todos los ciudadanos que manejamos moto, que manejamos vehículo, sepamos que una velocidad prudente es la que nos va a ayudar a disminuir los riesgos. Yo con una velocidad prudente puedo frenar a tiempo, puedo esquivar a tiempo, puedo sortear cualquier obstáculo, porque una velocidad adecuada me lo va a permitir. También mantener en adecuadas condiciones técnico-mecánicas el vehículo. El tema del cansancio también es muy importante, porque son factores que confluyen y que pueden llevar, Dios quiera que no, a una fatalidad y a la pérdida de una vida humana o a una lesión de por vida, que también es muy trágico. ¿Cuál es el comportamiento o la mirada mejor que se le ha dado a un sector neurálgico de Calarcá, que es en el espectro helicoidal hacia allá la línea? Mire, el tema del puente helicoidal, hoy lo escuchábamos con el exdirector nacional del INVÍAS, y es un puente, según nos manifestaba él, que cumple con todas las características, y frente a la ocurrencia de los siniestros viales, pues todos queremos tener soluciones, todos los ciudadanos queremos aportar y decir qué es lo que se debe hacer, pero es un puente, un intercambio que está en constante evaluación, en constante seguimiento, para tratar de mejorar allí la velocidad. Por eso quiero hacer un llamado muy importante. En este sector, cuando tiende a ser peligroso, a veces también tiene que ver el comportamiento. Si yo asumo el puente, el intercambio vial del helicoidal, pues si lo asumo con un exceso de velocidad, va a ser más difícil sortearlo. Yo estoy convencido que un buen comportamiento, sin importar el tipo de vía, o si la vía resulta ser muy riesgosa, me va a obligar a mí a tener mayor cuidado y a extremar desde lo comportamental una actitud más prudente para evitar el siniestro. ¿Hay suficientes agentes de tránsito para cumplir esta importante labor aquí en Calarcá? Mire, ese es un tema que le corresponde propiamente a la autoridad de tránsito y no a la agencia de tránsito. Entonces es una inquietud que se le debe trasladar a la autoridad, porque ellos son los que conocen el territorio, conocen las dinámicas del territorio, y quienes en últimas determinan la capacidad operativa. Gracias, doctor, por atender esta Bueno, hay algunos temitas. Mire, aquí hay una honda preocupación, y uno ve en los medios de comunicación que a toda hora y están pendientes, porque es que la crónica roja es lo que más sintonía supuestamente da. Entonces uno siempre empezaba a mirar, haciendo la ronda por la policía, por bomberos, a ver qué había pasado, cuántos muertos y demás. Aquí están preocupados por los casos de sicariato, ¿no? Las muertes violentas, en ese sentido, a bala, a cuchillo, los enfrentamientos. Pero esto no para, el tema de la accidentalidad, que esa es otra cosa más preocupante todavía por todo lo que significa, que es diario, y no uno, sino varios. La irresponsabilidad de todos en general. Pues, peatones que no están pendientes de pasar por unas vías, de conductores de vehículos que creen que las áreas urbanas son unas pistas para motociclistas o para los mismos automóviles, y lo hemos dicho de más de una oportunidad. Esta semana son varias las personas que lamentablemente se reportaron como fallecidas por accidentes. Aquí el hijo único de un profesor, de un educador, esta familia pierde ahí por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la vida. Él, una persona con discapacidad, movilizándose en una silla de ruedas, unos que aquí mantienen atravesados en toda parte, no le permiten que haya visibilidad para otros que vienen, y una de la motocicleta pues lo atropella y lamentablemente fallece. No estamos echando la culpa a alguien en particular, simplemente estamos diciendo que es la irresponsabilidad de la gente. Lo que ocurrió también en el sector de Pueblo Tapado, Montenegro, cuando un funcionario de Confenalco, que también se movilizaba en horas de la noche para su casa, por allá por esa vía, es atropellado, choca contra otro vehículo también. Irresponsabilidad. Aquí se han invertido, o ha invertido la administración, no de ahora, hace mucho rato, muchísima plata en esto de supuestamente educación vial, la cultura ciudadana, pero eso entra por un lado y sale por el otro. En Calarcá estaban reunidos precisamente Tolima, Manizales, mejor dicho, el eje cafetero más Tolima, y todas las inquietudes de los directores de tránsito
de tránsito, allí la inquietud fue que la mayoría de los accidentes en todas las partes de estas que estaban allí reunidos fue la velocidad, tanto de las motos como de los automóviles, que son los que han llevado a que sea más siniestro, se presenten más siniestros día a día. Bueno, pero ya llegó nuestro invitado, Jason, bienvenido nuevamente aquí, muchas cosas de qué hablar. Secretario de Hacienda del municipio de Armenia, bienvenido nuevamente a estos micrófonos. Muy buenas tardes para todos ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo especial para todos los oyentes en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío que nos escuchan a esta hora del día. Bueno, yo sí quiero empezar con una pregunta antes de que se me olvide, porque ya mi vejez se me está olvidando todo, y es, hablemos un poquito de Masora. Esta mañana en el centro de convenciones el gobernador del departamento del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, decía a todos los asistentes de allí que Masora era una entidad privada. Yo tengo otra información, pero ustedes son los que trabajan con ella, Calarcá, todos estos municipios. ¿Qué de cierto tiene esto? Bueno, no conozco la intervención del señor gobernador, pero sí puedo decir con precisión que Masora es un esquema asociativo territorial, es una asociación de municipios del departamento de Antioquia, municipios que se unen para constituir una entidad 100% pública, con recurso público, para un fin determinado, que en el caso de Masora pues es un gran ejecutor de proyectos de todo tipo. Dentro de esos proyectos tiene la gestión catastral de varias entidades en el departamento de Antioquia, Manizales y el departamento del Quindío, pero sí con toda certeza puedo manifestar que es una entidad pública, es un esquema asociativo territorial denominado Asociación de Municipios. Bueno, no le digo la otra, pues yo no sé quién está asesorando al gobernador, porque también dijo otras imprecisiones, pero sobre todo esa, porque dejan el aire el tufillo, mientras los alcaldes dicen que es pública. El gobernador esta mañana, además que si no estoy mal, no sé si tú estarías allá esta mañana, la Procuraduría invita a esa reunión con el gobernador, alcaldes y Masora, y resulta que la Procuraduría no fue. No sé. Es un tema, digamos que no solo del departamento del Quindío, sino en general en temas de actualización catastral complejo. Mucha desinformación de la ciudadanía, mucha desinformación por parte incluso de la institucionalidad ha sido utilizado de caballito de batalla en asuntos políticos. No se puede desconocer el impacto que tiene en ciertos sectores de la economía, como por ejemplo en el sector rural. Tiene un alto impacto las actualizaciones catastrales en los sectores rurales, tiene un alto impacto sobre todo en ciudades intermedias como la nuestra, en la dinámica inmobiliaria, pero también hay que resaltar las bondades, hay que resaltar digamos que la estructura técnica que se tiene para realizar procesos de actualización catastral y de conservación catastral por parte del regulador, que es el IGAD. Hay que tener en cuenta la dinámica de los gestores catastrales y de los operadores catastrales, y en ese sentido poder opinar, pero también hay que tener en cuenta no solamente todo el trámite para llegar a los avalúos producto de un proceso de actualización catastral, sino también hay que conocer la ley que regula los límites de crecimiento del impuesto predial unificado. Hablamos de la ley 1995 del 2019, ley 44 de 1990 y por supuesto los estatutos tributarios municipales de cada uno de los municipios que está realizando esta intervención, porque de allí es donde se generan algunas asimetrías en relación con el cobro del impuesto. Entonces creo que el tema es mucho más amplio, la discusión debe ser mucho más técnica e informada, y no se debe aprovechar este tipo de, digamos que alistamientos técnicos para sacar provecho con connotación política, sino por todo lo contrario. El tema de la actualización catastral es un ejercicio válido, es un ejercicio de planeación, es un ejercicio interesante, y en ese sentido la institucionalidad tendría que ir encaminada
a fortalecer este tipo de iniciativas, obviamente teniendo en cuenta el impacto que tiene en los territorios, cómo se va a mitigar para proteger a los ciudadanos, sobre todo aquellos más vulnerables. Bueno, vámonos con esta información de interés general y seguimos hablando del tema. Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Bueno, y vámonos de una vez con el primer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. Llega el tipo a la peluquería, una peluquería muy famosa, y llega y le dice: señor, necesito que me haga un corte así más o menos. Y sí señor, con mucho gusto. ¿Usted qué hace? Dijo: pues la verdad yo soy panadero. Y dijo: usted es panadero, o sea, usted es el que madruga a 3 de la mañana a amasar hacer el pan para todo el pueblo. ¿Sabe qué? No le voy a cobrar la peluquería. Ay, muchas gracias. Al otro día le amaneció en la puerta pan de todos los estilos y tamaños. Bueno, después llega el profesor: es tan amable de peluquea. Después de la peluquea: ¿usted qué hace? Y pues yo soy profesor. Y yo: ¿cómo así? A usted no le voy a cobrar nada, porque usted es el profesor, el que educa los jóvenes, los valores, nuestros representantes más adelante. No le voy a cobrar nada. Bueno, muchas gracias. Al otro día encontró libros de todas las clases. Qué bien. Un día tanto llegó un político. Ya lo peluquea. Sí señor. ¿Usted qué hace? Pues yo soy político. Yo no le voy a cobrar, porque usted es el padre de la patria, los que hacen las leyes para nosotros y los que nos hacen vivir bien en esta vida. Bueno, muchas gracias. Al otro día le tenía 12 políticos ahí haciendo cola. Bueno, mire lo que me encuentro por aquí a propósito de ese tema de Mazora. Mazora significa municipios asociados del altiplano del oriente antioqueño. La junta directiva actual está presidida por Santiago Montoya Giraldo, alcalde del Retiro, vicepresidente Martín Duque Gallo, alcalde del Santuario. Como director ejecutivo figura Fabio Ríos Urrea, y entre los servicios que ahí se prestan aparece como el primer esquema asociativo territorial en el país en ser habilitado como gestor catastral, según resolución 307 del 12 de marzo de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Según el trámite surtido por esta entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 1983 de 2019, como nuevo marco regulatorio de condiciones y procedimientos para habilitarse como gestor catastral, la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño cumplió con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras que exige la norma. Pero esta entidad como que presta otras funciones, otros servicios, y dice que entre esos servicios está atención al menor infractor, centro transitorio, lugar en donde permanecen los adolescentes o jóvenes presuntamente autores de la comisión de delitos durante máximo las primeras 36 horas contadas a partir del momento de su aprehensión. De todas maneras, pues esto ha dado mucho que hablar con relación a lo que viene ocurriendo en varios municipios del departamento del Quindío. Decía hoy que está programada, ¿no?, una reunión en Calarcá, creo que es el 21, si no estoy mal, donde están convocando algunos para hablar sobre este tema, como así hay alguien que desde el departamento de Caldas, acá en el eje cafetero, ha venido trabajando, una mujer, para tratar de desmontar el tema de los peajes. Pues ahora apareció alguien desde Bogotá con este tema de lo del catastro multipropósito, pues que para unos es inviable por aquello de los cobros, para otros pues es totalmente contrario la actualización que por la misma ley se debe hacer. Pues espero que mañana que llegue a Calarcá lleve bien documentada, porque esta mañana realmente en el centro de convenciones no dijo nada, ni solucionó nada. Bueno, la gente, la señora esta, el sombrero, la que viene y que yo no sé qué, y que está haciendo bororó y cree que porque sale en las redes y habla duro y todo eso, no dijo nada importante esta mañana en el centro de convenciones. Mañana es en Calarcá, creo que es a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura,
por eso digo yo, ojalá lleve solución y si de verdad era cosa que no sea nada más como por seguidores, como por hablar, porque esta mañana no dijo nada en el centro de convenciones. Pero sí yo quiero hablar con usted un tema, secretario, y es la zona rural, que es donde más han puesto como esa piedrita en el zapato que les está cobrando, pero hay un tema y es que hacía muchísimos años el ICAT no hacía esta actualización catastral. Le tocó a ustedes ahora por cuenta del plan de del gobierno del Gustavo Petro, ¿cierto? Porque esto está dentro del plan de gobierno de Gustavo Petro. Entonces, cuando se hace esta actualización, se ve que hay un poco de estos lotes o estas fincas que están siendo usurpadas con comercio, con fincas turísticas, y son precisamente esas las que más están poniendo el callo, ¿o no es así? Sí, de acuerdo, creo que hay que analizar la situación de la política pública de catastro multipropósito en el país, primero en el contexto de una política de Estado. Esto no se lo inventaron los alcaldes, esto no se lo inventó el municipio de Armenia, ni los alcaldes del departamento del Quindío, ni Mazor. Es una política de Estado, empieza en el gobierno de Juan Manuel Santos, continúa en el gobierno del presidente Duque y es revalidado nuevamente las metas, incluso con una intensidad mayor y con mayor asignación de presupuesto por el actual presidente Gustavo Petro. En ese sentido, tenemos también que decir que no solo es una política de Estado, sino que es una obligatoriedad legal. Se tiene la obligación de actualizar los catastros cada 5 años. Alcaldes que no realicen la actualización en los tiempos estipulados tienen muchas posibilidades en un muy buen ejercicio de control que realice una Contraloría departamental o municipal de caer en un detrimento patrimonial por el recaudo del impuesto predial unificado, ya que estaría subestimado en relación con lo que realmente tendrían que pagar los ciudadanos. Entonces, en ese sentido estamos frente a una obligatoriedad legal y frente a una política de Estado. Por eso decía hace un momento que estas iniciativas, hombre, en vez de atacarse desde la institucionalidad, tendrían que ser acompañadas por la institucionalidad, ¿sí? Bueno, esto sacando el tinte político del asunto. Ahora, deben los municipios, en el marco de los procesos de actualización catastral, identificar y diagnosticar en sus territorios las realidades socioeconómicas de sus habitantes, las características físicas, económicas y jurídicas de los predios para poder establecer los impactos en su estatuto tributario. Miren, la actualización catastral es un mecanismo de equidad tributaria, eso no tiene duda. ¿Por qué? Porque ante la desactualización por la inoperancia del IGAT, por no tener la capacidad suficiente para mantener todo el territorio colombiano actualizado, llevábamos 12 años, 15 años, en algunos casos 20 años, caso de Armenia en cierta parte de la ciudad, sin realizar actualización catastral. Y acá viene un asunto de plena lógica. Si el último avalúo que le hicieron a tu predio fue hace 20 años, viene creciendo el 3% todos los años, que es lo que crece naturalmente anual el IGAT, pues hombre, el predio no está a la realidad económica que tendría que estar. Cuando llega uno y actualiza el catastro, el avalúo se te va a volar, porque claramente las realidades económicas en 20 años han cambiado. Entonces, acá lo primero que tenemos que decir es que las realidades económicas de incrementos sustanciales de los avalúos tampoco se las inventan los municipios, son metodologías establecidas por el regulador IGAT y que corresponden a los años de desactualización que tienen los municipios. Claro, cuando tú estás en estrato 1 y 2, y esta es la historia que siempre he contado en Armenia, el problema de la actualización catastral no fue en esos sectores.
con toda seguridad se lo digo, no fue en el estrato 1 y estrato 2. Usted el estrato 1 y estrato 2 no lo vio marchando, ni lo vio en el Consejo Municipal en los cabildos, ni lo vio en los controles políticos. Usted los que vio en el cabildo y los que vio en los controles políticos eran las personas que tenían predios con una cuantía importante, personas con predios de 7.000 millones, de 5.000 millones, de 20.000 millones de pesos, ¿sí? Las personas que se encontraban al sur de la ciudad vía Tebaida, que tenían unos conjuntos con unos chalés importantes. Los constructores, de alguna manera, sin querer satanizarlos, digamos, en este escenario, porque es un actor fundamental para el desarrollo de la ciudad, pero muchos constructores claramente sus insumos se incrementaron, dado que el suelo cobró realmente el valor que tenía, y esto cierra brechas de especulación. Y obviamente con esto se empieza a incrementar el impuesto predial unificado. Pero entonces, en ese sentido, fíjense que la misma norma protege los estratos 1 y 2 y protege el sector rural. En el sector rural hay unos límites que impiden que los incrementos del impuesto sean plenos. ¿En dónde realmente se ven las afectaciones? Las afectaciones se van en los lotes urbanizables no urbanizados, en los urbanizados no construidos o edificados, en aquellos que tenían lote, levantaron un edificio y no estaban dentro del el catastro incorporado. Entonces ya van a tener que pagar un impuesto representativo, y allí es donde empezamos a saltar con personas interesadas en tumbar, en cuestionar y en criticar los procesos de actualización catastral. Claramente hay unos impactos, claramente hay que mitigarlos, pero la actualización del catastro definitivamente en el principio de equidad tributaria afecta proporcionalmente, es al que más tiene en términos de vivienda. Doctor, aquí hay una realidad, y eso ha venido desde hace unos años para acá, cuando el impulso del turismo se dio, sobre todo en este cafetero, cuando el precio de la tierra, de las propiedades, se incrementó de una manera exagerada, ¿no? Los costos. ¿Cuánta gente no vendió sus casitas? Y vaya a ver, averigüe cuánto vale ahora una casa de estas. Además de lo que usted ha indicado, había que actualizarlo. Habían personas con unas propiedades que hoy por hoy, como lo dicen los propios alcaldes, porque ellos conocen la realidad, tienen en sus manos cuánto pagaba, por ejemplo, una finca que vale 2.000 o 4.000 millones de pesos, y dicen que no pagaba ni siquiera 100.000 pesos de predial. Total. Entonces ahora lo mismo pasa en muchos sectores urbanos. Como usted dice, construyeron una casita que estaba desde hace 20 años pagando como si fuera primer piso, ahora son edificios de 4 y hasta 5, ¿no? Entonces, es ahí donde se ve la realidad de lo que pasa, de la situación que se vive en buena parte de la región. Entonces, pues ¿hasta qué punto verdaderamente se está perjudicando a la mayoría de la población, o son algunos en particular? Vámonos con esta información de interés general. Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Bueno, muy bien, doctor. La gente siempre le gusta madrugar a pagar, a propósito, ¿no? Y por eso estamos viendo esas semejantes colas todavía acá en la sede de la Tesorería y en la misma Secretaría de Hacienda con el tema del pago del predial. ¿Qué ha ocurrido este año? Acuérdense que el año pasado también estuvimos acá por esta misma época hablando de las posibilidades, diciéndole a la gente, bueno, cálmese, no se preocupen, esto y lo otro. ¿Qué podemos decir en este 2026? Sí, digamos que en este momento, esta semana al menos, las filas han estado mucho más controladas. Tiene que ver en efecto directo con la ampliación del término de descuento pronto pago, que lo teníamos para el 31 de marzo, lo ampliamos hasta el 29 de mayo del 2026. Recordémosle a los ciudadanos que el descuento es del 15% del valor del impuesto. Debe cumplir con un requisito, y es pagar antes de la fecha estipulada, y con otro requisito, y es encontrarse al día por el impuesto predial unificado para poder acceder a él. En ese sentido, la interpretación que tenemos, Álvaro, de las largas filas en la tesorería es que es un tema ya de cultura, incluso no solamente por
digamos que el reflejo de todos los años de ver las personas, sobre todo mayores, haciendo las filas, sino porque este año hicimos una tarea de salimos a las filas. Tuve la oportunidad de salir con el Banco de la Vivienda, que nos estaba apoyando con un tema de servicio, y con parte de mi equipo de comunicaciones a indagarle a la ciudadanía por qué hacía la fila si teníamos habilitadas todas las oficinas del Banco de Vivienda, si teníamos habilitadas las oficinas del Bancolombia, si teníamos habilitadas las oficinas del Banco de Occidente, y además nuestro portal tributario tenía el pago en línea. Y en conclusión, la respuesta que nos daban los ciudadanos era que se sentían más tranquilos pagando en la tesorería municipal, se sentían más confiados en relación de ir con su recibo y entregarlo en las taquillas de la tesorería y luego pasar por su paz y salvo, y de esta manera mucha gente se resistía a realizar la cancelación en una oficina diferente. Entonces creo que es un tema cultural. Acá decirle a los ciudadanos que estamos trabajando desde la Secretaría de Hacienda para que la información que se captan entidades bancarias producto de los impuestos municipales sea mucho más confiable y en línea. Por eso este año obligamos a que los bancos que recaudaran el impuesto predial unificado fueran bancos que tuviesen un desarrollo denominado ex-service. Eso permite que si usted está en Bogotá y paga su impuesto predial unificado del municipio de Armenia en Bogotá, inmediatamente en línea en la tesorería municipal estamos registrando el pago automáticamente. Y uno los entiende, doctor, ¿sabe por qué? En esta semana no salieron precisamente de la EDEC, ¿no? A manifestar sí, que ojo con los pagos en línea, que estaban realizando, que ya hasta lo habían copiado. Bueno, entonces pues uno, claro, no se va a preocupar. Usted sabe lo que es pagar un servicio para que vengan y le digan, no, ¿cómo le parece que fue que nos plagiaron? Bueno, en fin, nos clonaron. Sí, total, sigue teniendo, digamos, riesgos el tema de pago en línea, cada vez menor, y considero que la tecnología y los sistemas, sobre todo de portales bancarios y de pasarelas, son cada vez más confiables, más seguros, pero claramente continuamos teniendo algunos riesgos. En el caso del municipio de Armenia, al menos en estos 6 años que llevamos frente a la Secretaría de Hacienda, no conocemos de procesos en el que hayan clonado o haya pasado situaciones de corrupción o adversas en relación con los pagos en línea, pero es un riesgo que tenemos todos, incluso las mismas entidades bancarias tienen situaciones problemáticas con el tema de las pasarelas y de la copia de canales de pago. Entonces sí es un riesgo latente, pero pues en el caso del municipio de Armenia hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad. Bueno, ¿cómo va la recolección precisamente de estos dineros? ¿Cómo ha sido el pago? Tenemos con corte el mes de febrero, porque aún nos encontramos en el mes de marzo, por lo tanto no tenemos cierre todavía, pero al mes de febrero teníamos un recaudo de ingresos corrientes de libre destinación de 40.000 millones de pesos, un recaudo importante, un recaudo similar al recaudo del 2025, que fue un año muy bueno para la administración municipal en términos fiscales. Tenemos ya un presupuesto con la adición e incorporación de recursos del balance de 1.1 billón de pesos para el 2026, incluso ya superamos el presupuesto recaudado del 2025, que ascendió a 1.060.000 millones de pesos. Esto es una noticia muy importante porque con seguridad vamos a terminar la vigencia 2026 con un presupuesto cercano al 1.2 billones de pesos de inversión, obviamente, funcionamiento y deuda para la ciudad de Armenia. Bueno, vámonos con el segundo chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. Oiga, la vieja canzona no se la aguantaba nadie. Y comenzó a tener un problema en la plomería. En la plomería llamó al plomero. Le dijo, ay, es tan amable, me hace, eso está goteando, eso está muy horrible. Y claro, con mucho gusto, el tipo llegó y le hizo el arreglo. Cuando terminó de arreglar, llega la vieja y se queda mirando. Dice, ay, no, qué cosa tan horrible, mira, esa tubería me quedó expuesta, eso sabe por toda parte. Ay, no, qué cosa tan fea. Y el tipo dice, no hay ningún problema, señora, si quiere se la empotro. Dijo, ay, bueno, pero primero me arregla esa tubería. Muy bien. Bueno, pero aprovechemos de una vez antes de continuar con el secretario de Hacienda y pasemos esta información.
Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Bueno, doctor, hay un temita que hace mucho rato nos lo tocamos y sería bueno para saber qué ha sucedido con las platas de valorización. Ok, a ver, los dineros de valorización, primero recordemos que es una fuente de destinación específica, que la contribución especial de valorización solo puede ser utilizada en aquellas obras que fueron estipuladas en el derrame que autorizó el recaudo de la contribución, y en ese sentido es un recaudo que todos los años se viene haciendo, que incluso por los ejercicios de cobro coactivo, embargos y las presiones persuasivas que ha hecho la Secretaría de Hacienda viene en incremento. Hoy tenemos en caja cerca de 13.000 millones de pesos relacionados con valorización. Se encuentran quietos. ¿Y por qué se encuentran quietos? Porque de acuerdo al pacto de cumplimiento que obliga a esta administración a realizar 4 obras de las 8 obras pendientes, la administración municipal en el 2024 inició todo el proceso de estudios y diseños de 2 de las 4 obras que tenía que realizar, y como conclusión del inicio de estos estudios y diseños, la Universidad del Quindío determinó que estas 2 obras no eran viables como estaban estipuladas en el derrame inicial, tenían problemas de diseños, tenían problemas estructurales y de presupuesto de obra. En ese sentido, y de acuerdo, digamos, a estos soportes, se convoca al comité de seguimiento del pacto de cumplimiento de valorización, se expone la situación y la administración y este comité consideró en conjunto que era viable solicitarle a la juez modular este pacto de cumplimiento en relación de que las obras no se encuentran con la posibilidad de realizarse ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista financiero, y algunas de ellas con problemas jurídicos para poder avanzar. En ese sentido fue mediante una audiencia que la administración municipal, con algunos actores pertenecientes al Comité de Verificación del Pacto de Cumplimiento, estuvimos presentándole toda la sustentación técnica, financiera y jurídica a la señora juez para solicitarle el favor de realizar la aprobación, modulación del Pacto de Cumplimiento en el sentido de poderle devolver a los contribuyentes de la contribución de valorización este recurso, librar al municipio de la ejecución de las obras pendientes y de esta manera ya cerrar ese capítulo amargo, triste y oscuro de la valorización para la ciudad de Armenia. En ese sentido, los recursos no han sido utilizados, se encuentran en caja esperando la decisión judicial para saber cómo vamos a proceder. Doctor, en medio de todo lo que ocurre en esta ciudad, en el departamento, en medio de estas campañas políticas que denuncias aquí, denuncias allá, pues es bueno conocer que las versiones que se dan. Me acuerdo que previo a lo de las elecciones empezaron a decir que la obra que se está ejecutando en el sector de bomberos, mega obra esta, que la administración la había vendido, se la había entregado pues a otro contratista, no sé, a otro operador, y bueno. No. Primero, la obra que se está realizando, el deprimido de la segunda norte de la circunferencia en bomberos, es una obra que se licitó. En ese proceso de licitación pues salió un consorcio ganador y es quien desde el principio de la obra está ejecutando la obra. El proceso con naturalidad hasta el momento, al menos en lo que respecta a la competencia de la Secretaría de Hacienda, no tenemos alerta ninguna en relación con problemas en el contrato. Tenemos todo el recurso y el cierre financiero para cerrar esta obra. Se está haciendo con recurso de crédito, un recurso que se gestionó desde la vigencia 2024, que nos tocó volver a gestionar en la vigencia 2025.
pero que hoy tiene pleno cierre financiero, está totalmente apalancado. No fue que el municipio haya entregado la obra, ni la está concesionando, ni nada de esto. Es un proyecto que directamente está ejecutando el municipio de Armenia en conjunto con el contratista que logró superar todos los requisitos establecidos en la respectiva licitación pública. Doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un contratista ahí se ve terminado una obra? Lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en el sector del barrio La Clarita, ¿no? Allí hay un trabajo que se adelanta a través de empresas públicas de Armenia, creo que es la entidad encargada, pero esto puede decirse, terminan la obra, ¿no? Supuestamente, estamos bien, pero al otro día tienen que volver a abrir, que porque les quedó algo, o alguno de esos, tienen que darle algo adicional, ¿no? Ahí hay que revisar las responsabilidades en el marco de la celebración del contrato. Igual, digamos que en el caso de que se ejecute o culmine una obra, como es el caso que estás planteando, y por alguna razón técnica se tenga que volver a aperturar la misma obra, pues estos costos tendrán que acarrearse en relación del contratista que ejecutó, exceptuando que sean errores que se puedan, digamos, adherir o relacionar con un problema de planeación contractual, que en ese caso sí sería el ente territorial el encargado de responder, obviamente, por las irregularidades suscitadas. Pero de todas formas, en relación con el trabajo mancomunado que viene haciendo la EPA y el municipio de Armenia, se ha tenido muy en cuenta y de forma muy articulada que donde se esté haciendo proyecto de obra por parte del municipio, también se esté haciendo de una vez la renovación del alcantarillado para evitar que se renueve el asfalto, que se renueve la malla vial, pero luego EPA tenga que romper para poder actualizar, digamos, lo que tiene que ver con el alcantarillado. Se está trabajando muy de la mano con empresas públicas de Armenia para esto. Y ya lo otro sí es que si ocurre en el marco de un contrato, pues allí están las pólizas y está también la responsabilidad del contratista, que incluso una vez terminado el contrato, en el proceso de liquidación, el municipio puede solicitarle responder por los recursos no ejecutados o por los errores que en el marco del contrato existan. A ver, secretario, bueno, rompen la vía, arreglan alcantarillado, arreglan las de lleva el agua, bueno, todo eso. Pero después llega, por ejemplo, el del gas y rompe nuevamente eso. Entonces eso luego allí vuelve y se daña la vía y todo eso. Ustedes desde ya cuando inician una obra como alcaldía, con EPA, ¿se ponen de acuerdo con estas entidades para que de una vez metan sus tubos allí o no? Mira, el trabajo mancomunado que estamos realizando en principio es una articulación con empresas públicas de Armenia, que también tiene unas necesidades y tiene un plan estratégico de proyección de obras en la ciudad, de renovación precisamente de alcantarillado, y en ese sentido el trabajo en principio es con ellos. Recordemos que cuando una empresa de servicios públicos, llámese como se llame, realiza intervenciones en relación con el espacio público, los bienes de uso público, primero requieren una autorización, su autorización respectiva, pero segundo, deben garantizar que en relación de lo que están realizando en ese bien de uso público sea subsanado en su totalidad. Es decir, no puede venir la empresa de gas, ir a romperme la vía y simplemente cambia la tubería o lo que tenga que cambiar, las redes y demás, y me deja entonces la vía con el hueco. No, ojo, la empresa debe garantizar que la vía quede en las condiciones en las que se encontraban, y en ese sentido pues sí le corresponde a la administración municipal realizar los procesos de inspección y vigilancia para que esta situación se dé en ese sentido. Es que me hace acordar hace unos años, doctor, se veía muy feo, y póngale que hace unos años, ¿no? O sea, cable por todos lados, de empresas de todos los, energía, de las parabólicas, cantidades, y entonces que para obviar eso, para permitir que no se viera tan feo el entorno, la EDEC había dicho que iba a tirar las redes subterráneas, ¿sí? Pero ahora veo que todo sigue lo mismo. Qué cosa tan tremenda. Usted ve en los barrios una cantidad porque hay tantas empresas ya de cable, de la misma EDEC, que uno ve a esos trabajadores que suben cada momentico a esos postes y dice, uy, donde coja la primaria, bueno,
es preocupante, ¿no? Eso es una tarea, Álvaro, de ordenamiento territorial. Yo pienso que es bien valioso a través del ordenamiento territorial empezarle a darle forma a la ciudad en ciertos puntos que, si bien requiere algunas inversiones importantes, la embellece, ¿no? Y esto es una estrategia que debe estar articulada con las empresas de servicios públicos. Hay una realidad en el tema de las posterías, ¿no? Y es primero las ubicaciones que están teniendo estas posterías, que sean lo más adecuadas, en las posiciones correctas. Tenemos incluso algunos lotes de particulares afectados por las redes que pasan por encima de estos lotes, generando una imposibilidad de construcción en altura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es un tema de organización de ciudad. Ahora, las inversiones para realizar cableado subterráneo, por ejemplo, o modificación de la tecnología de los cableados, es una inversión que en principio tiene que ser articulada entre la institucionalidad, porque recordemos que en la postería no solamente tenemos el ejercicio eléctrico, sino que allí tenemos cualquier cantidad de servicios que incluso en estos días escuchaba una persona conocedora del tema que manifestaba que uno ni siquiera utiliza la capacidad en un 20% de lo que tienen estos sistemas para poder operar. Entonces, allí digamos que hay unas oportunidades, pero debe realizarse en el marco de un plan de ordenamiento territorial, de unas ubicaciones establecidas, de una vigilancia y control urbano establecido, y obviamente de la mejor manera. Ya en adelante empezarán las entidades, llámese DET, llámese municipio de Armenia, a realizar inversiones para que este sistema sea mucho más tecnológico y moderno. Esto del ordenamiento urbano es otro de los vacíos que tienen las últimas administraciones de Armenia y otros municipios, porque usted va a los barrios y ya le están construyendo, no solamente al lado del edificio, el parqueadero, llevándole la antena a uno, que es lo que se está viendo en varios sectores, y después la gente denuncia porque es que ya no le dejan a uno el paso como peatón, ya tiene que bajar a la carretera y demás. Y van y dicen que es que las administraciones se las dedicaron. Es lamentable, pero como no hay quien esté recorriendo precisamente los barrios de las entidades municipales que le corresponde, pues entonces la gente hace lo que vámonos considere, con este mensaje de interés general. Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Bueno, y vámonos de una vez con el tercer chiste de la tarde para seguir hablando con el secretario. Chiste. Se va para la finca toda la familia. Eso iban hasta con el perro y el gato y la suegra. Llegan, una piscina espectacular, grande, honda, la más de chévere, y ahí mismo el yerno le dice: oiga, suegrita, mire, ahí está la piscina para que se meta. Mire, métase, suegrita. Ay, tan bobo. ¿Por qué me dice esas cosas si usted sabe que yo no sé nadar? Digo, pues como usted se mete en todo. Venga, este sí no es un chiste. Vea esta información que nos llega ahorita. En el Parque de los Fundadores de Armenia se llevó a cabo el relanzamiento de la estrategia de resocialización con privados de la libertad, que no se limita solamente a recuperar parques, limpiar calles o intervenir espacios públicos, buscando un alcance mayor para que aquellos que se equivocaron por X o Y circunstancia pues puedan servirle a la sociedad. ¿Y sabe quién estuvo ahí en primera fila? Carlos Enrique Leder Rivas. Vámonos con la frase del día. Eres un conjunto de posibilidades infinitas, así que deja de limitarte y empieza a crecer y a creer en tu potencial. Bueno, doctor, hablemos un poquito también de esos temas que está sacando ahora la exconcejal Estefaní, y ella criticaba la carrera PET-RUN es que se llamaba, sí, PET-RUN, y decía que gastar un mundo de plata cuando se la podían dar a las asociaciones que existen de cuidados de animales, con los animalistas, cuando esto precisamente no se puede hacer. Yo quisiera que
tú le explicara a nuestros oyentes que no se dejen tanto engaño, tanta cosa, tanta palabrería, porque todo esto tiene una forma de ser para ustedes como alcaldía. Sí, a ver, yo pienso que no se puede de entrada analizar cierta actividad exclusivamente por el valor nominal del contrato. Esa es la primera reflexión, ¿sí? Entonces no puedo equiparar el contrato de 1.000 millones frente a lo que se recaudó, que en principio fue el análisis que ella realizó en relación con el concentrado y el impacto que eso tenía, digamos, en los peluditos. ¿Por qué? Primero, porque eso es una dinámica que incentiva el deporte, uno. Dos, la marca de ciudad. Armenia, con este tipo de eventos, genera un nombre, genera un tema de dinámica económica en torno, digamos, a esta carrera, pero además genera también una dinámica de situaciones externas que vienen a favorecer estas entidades que se dedican al cuidado de los animales. En ese sentido, no se puede realizar un análisis simplemente desde cuánto valió y cuánto recogí. Creo que va mucho más allá de eso. Y por otro lado, también tener en cuenta que nosotros como entidad pública tenemos un fin, tenemos una esencia de atender esos fines esenciales del Estado que no en esa actividad estaban directamente y únicamente relacionados con la atención y apoyo a los peluditos, sino con promover estrategias recreativas, con promover estrategias deportivas en la ciudad, generar espacios de esparcimiento. Entonces, en ese entendido tiene, digamos, una filosofía mucho más profunda la relación que tuvo la actividad frente al cuestionamiento y la crítica que realizó la exconcejal, crítica que respetamos, porque pues no estamos tampoco diciendo que no esté en su derecho de realizar el cuestionamiento. Lo que pasa es que la invitación a la ciudadanía, como usted bien lo hace, Marlene, es a tener una visión mucho más amplia de las cosas, mucho más informada y mucho más abierta, realmente más allá de lo que se pueda realizar a través de un video o un cuestionamiento en redes. Es que ella exponía también en su video que por qué no repartían esa plata cuando eso no se puede hacer. No, pues por supuesto que no, y además por lo que yo acabo de manifestar. Yo no puedo coger el recurso simplemente, irme a comprar concentrado y distribuirlo. Ese no es en esencia la tarea que nosotros como administración tendríamos, pero además creo que se quedaría corta la estrategia, porque es que fíjense que acá yo estoy hablando primero de dinámica económica, lo que moviliza tener un número importante de ciudadanos, que entre otras cosas muchas de estas personas vienen también de afuera a participar del evento. Esto genera una dinámica en hotel, en restaurante, combustible, genera una dinámica muy distinta desde el punto de vista económico. Se incentivan los espacios de esparcimiento, se incentiva el deporte, y si yo simplemente cojo la plata y la meto a la bolsita a comprar concentrados, que entre otras cosas es comprar algo que se va a diluir, que no va a quedar, ¿sí? En ese sentido, aparte de eso, flor de un día, estoy perdiendo toda la estrategia que puedo lograr a través de una actividad como la que se logró. Bueno, muy bien, vea, esta información también de interés. Elección de nuevo Contralor General de la República. Ha arrancado este proceso. Ay Dios, más de 200 los inscritos, entre ellos está la ex Contralora del Departamento del Quindío, Claudia Cardona. Figuran, entre otros, Carlos Mario Zuluaga, ex vicecontralor general, Gustavo García, ex viceministro del Interior. Bueno, esto también va a dar mucho de qué hablar durante los próximos días. A ver, secretario, hablemos un poquito de estos plazos, cuáles son los descuentos. Hemos hablado mucho de predial, pero hablemos de industria y comercio. Para el impuesto de industria y comercio, de acuerdo al calendario tributario de la vigencia 2026, vamos a tener vencimientos a partir del 25 de mayo del 2026. Vamos a empezar con vencimientos para los últimos dígitos del NID, terminados en 1 y 2. De ahí pasamos al 26, 3 y 4. Pasamos al 27 de mayo, 5 y 6.
pasamos al 28 de mayo, 7 y 8, y terminamos con el dígito 9 y 0. En ese sentido, toda esa semana vamos a estar en vencimientos del impuesto de industria y comercio. Recordemos que el vencimiento no solo es para presentar la respectiva declaración tributaria, sino también para realizar el pago de la misma. En este sentido, también recordarle a todos los contribuyentes de este impuesto que para el 2026 es obligatoria la presentación a través del portal tributario de ICA. En ese sentido, va a ser las declaraciones tributarias con firma electrónica y es obligatorio. No se están aceptando declaraciones tributarias en físico. También recordar que esto se extiende para las personas obligadas como agentes de retención a presentar las declaraciones bimestrales de retención en la fuente por ICA. Entonces es importante también tener en cuenta que tenemos este compromiso. Esto se encuentra establecido en el calendario tributario de la vigencia 2026. Bueno, ¿cómo está Armenia con sus deudas? En relación con el endeudamiento de la ciudad de Armenia, recordemos que el Consejo Municipal el año pasado autorizó al municipio para endeudarse en 176.000 millones de pesos. Tenemos hasta el momento 77.000 millones de pesos aproximadamente desembolsados de este recurso, todavía con 99.000 millones de pesos pendientes por desembolsar, que serán ejecutados en lo que avanza la vigencia 2026 y parte de la vigencia 2027, como es, por ejemplo, el ordenador de la Segunda Norte, el deprimido de la Segunda Norte. En ese sentido, y teniendo en cuenta que venimos ya cancelando diferentes obligaciones adquiridas en administraciones anteriores, el endeudamiento total del municipio hoy se ubica en una cifra cercana a los 140.000 millones de pesos, ¿sí? De igual manera, pues este endeudamiento debe ser observado también en relación del incremento de los ingresos corrientes del ente territorial, que en los últimos 4 años casi que se ha duplicado su recaudo para la ciudad, y esto nos permite tener obviamente una mayor capacidad de endeudamiento. Bueno, ya se nos acabó la horita, se pasa muy rápido. ¿Qué nos faltó por decirle a nuestros oyentes? Nada, yo pienso que invitarlos de forma especial a todos los armenios que tienen obligaciones pendientes, que tienen situaciones pendientes con la administración municipal en temas de impuestos, en temas de tributos, que se acerquen a la administración, normalicen sus obligaciones, aprovechen las fechas establecidas en el calendario tributario, como el descuento pronto pago, como el 31 de marzo, fecha importante para radicar la solicitud de exoneraciones tributarias en predial e ICA, la exoneración de mayores de 60 años del 50% del impuesto para la vigencia 2027, que tendrán plazo también para radicar hasta el 31 de marzo. Entonces, en ese sentido, invitarlos para que aprovechen estos beneficios, se coloquen al día en sus obligaciones tributarias y eviten cobros adicionales producto de intereses moratorios. Economista Jason Andrés Pérez Lotero, gracias por aceptar esta invitación aquí a los estudios de la Cuyabra Radio. Oiga, nunca hemos dicho dónde se queda ubicado la Cuyabra Radio, quedan precisamente muy central en el Banco Bancafé, Bancafé o Banco Cafetero, la gente lo conoce como Bancafé o Banco Cafetero, en el 905. Así nunca le hemos hecho propaganda donde estábamos ubicados, Luisca, ¿cierto? Por eso es que no me llegó el regalo el Día de la Mujer. Ni a nosotros el Día del Hombre. Estamos jodidos, oiga. Gracias a James Marulanda también con su emisora. Ay, sí, a James, a Jaime Di Capote, a todos aquellos también un saludo a los que nos escuchan, nos ven a través de las diferentes plataformas de LC Noticias y la Cuyabra Radio, así como más tarde nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube como Revista El Marqués. Y permítame, yo quiero enviarle así como el día que tuvimos hoy, cálido abrazo, eso como se ve, eso es un parejo que fuera un misil, ¿no? Pues a este lado de un misil. Ahora que estamos hablando, pues se habla de tanta guerra en Irán, Estados Unidos, Israel. Bueno, quiero enviarle un saludo cálido, fraterno, solidario a esos amigos que cada jueves nos ven en Cuba. Allá sabemos las difíciles situaciones por las que se está atravesando, ese bloqueo que se sigue intensificando y bueno, sin energía, la solidaridad ojalá se demuestre por parte de la ciudadanía, los organismos no gubernamentales y algunos países como México y el propio Colombia.
6:03 de la tarde, a cargo de Benjamín, Elí, Álvaro, Luis Carlos, Salomé, Julieta y por supuesto con el secretario de Hacienda, Jason Andrés. Gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos de aquí a 8 días si el Todopoderoso así nos lo permita, y además que nos proteja de todo mal y peligro. Feliz noche para todos. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués no copiamos, producimos. Aló. Entonces, Desde nuestros ancestros existe la Cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega la Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio.